Buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Para mí siempre va a ser un honor poder hablar de este tema tan importante que es dentro de la población que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad y como lo vienes comentando, nuestra sociedad lamentablemente asume el compromiso de poder combatir a la pandemia, pero de una manera muy irresponsable. Se podría decir, es como una cuarentena chicha la que tenemos y que estamos en una en un pseudo también gobierno que en realidad todas las herramientas que utiliza son insípidas al verdadero problema que atañe, que es justamente tomar las medidas de contingencia entre todos los niveles de gobierno. Creo que el gran reto que ha tenido el gobierno actual y el gobierno anterior no lo ha subido contener, ya que es, creo yo, el espíritu del gobierno, de un gobierno en sí, es trabajar de manera articulada y hasta el momento, hasta la fecha, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el gobierno central trabajan de manera aislada cada uno y evidentemente, y eso se traslada también a los sectores privados que finalmente también manejan de acuerdo a sus intereses todos los protocolos de bioseguridad. Y bueno, gracias por la invitación. Me invitaron para hablar sobre el tema de la coyuntura, sobre el tema de discapacidad en el Perú, en el tema discurso electoral. ¿Qué te parece, Ann, esta discapacidad? ¿Está siendo tomada en los discursos electorales? Quisiera que nos des cuál es tu apreciación. Bien, mira, hace 2 meses yo publiqué en mis redes sociales justamente los 18 planes de gobierno que estaban colgados hasta fines de enero en el Diario del Peruano. De los 18 planes de gobierno, tuve, luego de una lectura y un análisis, veo que la temática de discapacidad no estaba considerada en los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos. Es así que solo 4 de ellos mencionaban el tema de discapacidad dentro de sus planes de gobierno. Y estos 4 partidos políticos, pero tenían una característica muy lamentable. ¿Cuál era? Que a nosotros, al tema de discapacidad, nos regalan un párrafo o 2 párrafos, pero sin embargo, cuando se habla del tema con mucho respeto a los sectores del LGTB o a los temas que me parece un poco menos relevante todavía, como es el tema de la legalización de la marihuana, le regalan mucho más hojas. O sea, mejor dicho, el tema de discapacidad, los más de 3 millones de personas con discapacidad no hemos sido considerados en estos grandes modelos, grandes partidos que hoy en día están en la punta y que supuestamente son los favoritos, pero que tampoco deberíamos creer en esas encuestadoras. Y bueno, no, eso es muy lamentable y eso yo lo indiqué ya hace 2 meses en mis redes sociales. Y finalmente también se ha evidenciado eso, ¿no? En los medios de comunicación, en los debates, que no hay, las preguntas están direccionadas. Evidentemente, lo primordial es el tema de salud y también es la economía, pero que si no contenemos en aras a cuidar, a prevalecer la vida como un tema de prevención, como un tema de tratamiento y como un tema finalmente que es lo que debe imperar sobre el cuidado y velar por la vida humana, entonces de nada estaría sirviendo todas las políticas que están hablando. Y los medios de comunicación en señales grandes, abiertas, creo que han estado muy mal direccionados también porque el público objetivo de cuidar se supone por la pandemia es las personas que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. ¿Cuántos candidatos con discapacidad se están presentando en estas elecciones? Y la segunda pregunta sería, ¿existe alguna cuota para que los partidos políticos puedan presentar dentro de su plancha para congresistas candidatos con discapacidad? Bien, muchas gracias. Gracias por la pregunta porque es muy importante esto ahí. Hay 4 candidatos con discapacidad que vienen postulando en Lima Metropolitana. La primera de ellas voy a mencionar primero las 2 damas y son 2 caballeros también. Las primeras 2 damas son una señora del Partido de Acción de Unión por el Perú, que se llama Adela Dioses Marco. La segunda candidata se llama Graciela Hernández, no recuerdo bien su nombre, pero es una persona con discapacidad auditiva. La señora Adela Dioses es una persona con discapacidad física
Luego viene el señor Brian Russell, que está con el partido de Victoria Nacional, que el chico tiene síndrome de Down. Y el último es el señor Wilfredo Guzmán, que está participando por el partido de Alianza para el Progreso. Él tiene discapacidad visual. Ahora, pero la participación de ellos en realidad se da de manera en el que ellos, sobre el que he realizado, es que ellos buscan a los partidos para que los partidos puedan considerar en sus planchas. Pero sin embargo, si aplicaríamos lo que indica la ley nacional sobre la participación política de la persona con discapacidad, la ley 29973 y la Convención de Naciones Unidas, ambos hablan sobre esta participación política, que los estados partes deberían permitir la participación de este sector de la población para su representación. Entonces, hoy en día, lamentablemente las personas con discapacidad tienen que buscar, ¿no?, a los partidos para que puedan postular, pero es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque al haber diferentes barreras que tenemos en el entorno, ya sea en lo de educación, ya sea en trabajo, ya sea en algún aspecto que te ayude a desarrollarte profesionalmente, una persona con discapacidad no logra desarrollarse como cualquier otro ciudadano. Por eso, por ejemplo, ¿no?, las estadísticas indican solo el 5% de cada 100 personas con discapacidad, solo hay 5 que llegan a alcanzar a tener un título técnico o profesional. O sea, y de los que estudian, de cada 100 personas con discapacidad que empiezan una vida técnica o profesional, solo 5 de ellos logran terminar sus estudios. Entonces lo que nosotros proponemos, ya con esto, con más de 300 instituciones a nivel nacional estamos promoviendo, es que se pueda dar la participación política de la persona con discapacidad como una cuota electoral que no sea inferior al 10% de sus participantes electorales en cada plancha de un partido político. Y esto se podría dar como tal, igual como se viene dando para la mujer, para los jóvenes y para las personas de pueblos indígenas. Finalmente, esto está también ya avanzado por parte de la ley general, que está en el artículo 12, y está también en el artículo 29 también de la Convención de Naciones Unidas. Y finalmente, sobre este punto de la participación política, de darse esta oportunidad, de darse esta ley, pues el Perú estaría dando un gran paso a lo que es la inclusión a nivel de Latinoamérica, porque muchos países con buenos avances sobre la inclusión aún todavía no tienen este proyecto de ley avanzado. Entonces sería muy importante. ¿Y por qué sería importante darle la oportunidad de representación en el Poder Legislativo a las personas con discapacidad o también en los gobiernos locales que hay un presupuesto? Porque la temática de discapacidad a partir del año 2022 se va a tocar como un tema transversal en los diferentes países, y mayor aún en los países latinoamericanos que hemos vivido sufriendo de distintas maneras el COVID, porque van a generar secuelas que van a tener muchas personas algún tipo de discapacidad. Entonces consideramos que se debería trabajar en la prevención, tratamiento, monitoreo y finalmente en diagnósticos que permitan generar y minimizar las personas que puedan tener algún tipo de discapacidad. Doctora, Alan, vemos... tenemos una llamada telefónica, al parecer una persona se quiere comunicar con ustedes. A ver, tenemos en la línea. Aló. Muy bien, vamos. Sí, buenas tardes. Soy Wilfredo Guzmán, que estoy siendo candidato al Congreso 2016 por Alianza por el Progreso. Quiero saludar a Alan Cooper y mencionar solamente el siguiente hecho, de que el Jurado Nacional de Elecciones debió controlar la participación en los 19 partidos políticos de personas con discapacidad, porque los tratados internacionales y la ley de la discapacidad 29963 así lo establece. Solamente habemos pocos candidatos, entiendo la señora Adela, el señor Brian Russell y mi persona. Entonces esto es grave porque el jurado no ha tomado en cuenta, no les ha hecho saber a los partidos políticos que tenían un mandato de ley de tener personas con discapacidad entre sus filas. En todo caso, me parece muy bien que el canal y el programa
esté ventilando temas de discapacidad en un escenario político donde vamos a requerir políticas, programas, servicios que las normas establecen, pero nadie cumple. Esa será una labor que nos comprometemos a realizar en el campo de la fiscalización desde el Congreso de la República en el campo normativo y también presupuestal. Muchas gracias por la atención. Qué importante es su participación, mi estimado, porque la importancia de impartir justicia electoral, la importancia de tener un jurado nacional de elecciones que sea inclusivo en todo lo que viene a ser un código de justicia electoral, que es algo que yo también voy a propiciar. Yo estoy candidateando por el Ilustre Colegio de Abogados para ser representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el órgano máximo, mis estimados, y es lo que ustedes dicen, ¿no? La inclusión para la discapacidad, la inclusión, porque es importantísimo. No puede ser posible que cuando uno quiera ser candidato, como me lo está exponiendo nuestro amigo de la línea telefónica, el doctor no pueda el común de los peruanos que pueda tener algo de discapacidad no pueda participar. No debería ser así. No. Doctora, cuente usted con mi apoyo, por favor. Yo soy abogado como usted, pertenezco al colegio y estaré atento a su postulación ante el jurado. Muchas gracias por haberme escuchado. ¿Qué ocurrencia? Nosotros somos un espacio, es un canal, Onda Digital, aquí el programa las describo, y yo, Mercedes Morocho, que siempre llevamos esos temas, mi estimado doctor, y lo sabe Alan Copper, ¿no?, de discapacidad, de inclusión, porque es importante. Son 3 millones de peruanos, Alan, como bien lo manifiestas, que pueden cambiar el futuro del país, y los partidos políticos muchas veces no toman en cuenta, porque la discapacidad no es imposibilidad para que las personas puedan desarrollarse. Estamos viendo al doctor que nos está llamando en este momento. Doctor, ¿nos escucha? Sí, no, efectivamente, le estoy escuchando atentamente. Doctor, sí, y le reitero, usted, doctora, ejemplo, para dejarle en su entrevista, le reitero el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, que el Perú ha aprobado, ratificado, el artículo 3 de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la persona con discapacidad, que el Perú ha aprobado, ratificado, la Ley 29973 en su artículo 10 y el reglamento de esta ley, el Decreto Supremo 002-2014, los 4 artículos de los 2 tratados y normas nacionales establecen que los partidos políticos deben tener candidatos con discapacidad y también debemos ocupar altos cargos en la función pública. Yo la dejo en su entrevista, le agradezco la oportunidad y por favor me gustaría comunicarme con usted para un tema de la representación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Perfecto, yo toma nota por favor en interno del doctor. Muchas gracias por su participación, porque siempre es importante tenerlo. Alan, es un placer, es un lujo tenerlos a ustedes, porque sacan cara por esa población, ese grueso de población que no son escuchados, porque muchas veces salen a las calles y no se les respeta, no se los respeta, porque sus asientos, el lugar que tienen, por ejemplo, para poder estacionarse, se encuentran ocupados y no puede ser posible que uno tiene que estar esperando, porque no es justo. Nosotros apostemos por una sociedad con más empatía. Alan, gracias por tenerte. Gracias, doctor, por haber participado con nosotros. Un placer. Quiero hacer un lujo tenerlo. Quizá que un acápite sobre lo que ha mencionado sobre las normas de la participación política. Lamentablemente, en la reglamentación y la implementación de ese marco legal no se viene dando. Yo no soy abogado de profesión, pero yo soy un especialista en investigaciones relativas a la discapacidad. Yo tengo la carrera de Ciencias Sociales, entiendo lo que es Estado, Nación y País y cómo se debería mejorar todos los poderes de Estado para encaminar a un fin donde las oportunidades, hoy en día, en el año del Bicentenario, deban de pasar de la igualdad de oportunidades a la equidad de oportunidades. Lo que ha mencionado el señor Wilfredo Guzmán es algo importante, pero es algo mucho más importante saber el por qué no se viene cumpliendo. Y él ha sido 2 veces presidente de CONADIS. Hoy en día está postulando porque ya ahora está de parte de la sociedad civil. Pero él fue 2 veces presidente de CONADIS. Él tuvo la oportunidad para demostrar justamente de hacer cumplir y prevalecer esa ley, ese derecho. Pero bueno, nosotros, yo con los más de 300 colectivos que nos encontramos a nivel nacional, venimos promoviendo sobre el trabajo
en la reglamentación y la implementación sobre una cuota electoral con la equidad. Como muchos podremos entender, ¿no? Parecen sinónimos, igualdad con equidad. La igualdad es darle a todos las oportunidades que todos necesitan, pero en el caso de nosotros, que tenemos ciertas desventajas, mediante una deficiencia que es evidente, que es permanente y que se evidencia en las barreras del entorno, necesitamos la equidad. O sea, que la igualdad se sume en aras a darnos, de acuerdo a nuestras condiciones, darnos esa oportunidad para llegar a participar como cualquier otro ciudadano. Y eso es lo que estamos necesitando y es sobre ese punto lo que debemos trabajar. Entonces, Mercedes, yo te agradezco, ¿verdad?, la oportunidad que nos estás dando. Asimismo, quiero mandarle un fuerte abrazo a mis hermanos con discapacidad, a los que están postulando, a la señora Graciela Hernández, a la señora Adela Dioses, que va con el número 16 por el partido de Unión por el Perú, que es una persona con discapacidad física que vive, siente la discapacidad minuto a minuto, como millones de personas con discapacidad que no podemos subir al vehículo o a un lugar accesible. Y también a nuestro hermano con discapacidad, Brian Russell, que ha sido embajador del Perú en sus temas de representación a nivel de Bello, Russell, compartí hace poco una entrevista con él y tiene todas las ganas. Mire, qué importante, ya lo vamos a tratar en otro momento, Alan, por favor, quiero tenerte quizás la próxima semana para conversar y quizás me contactes con Russell, que me pareció extraordinario. Estuve en otro medio de comunicación y hace algún tiempo me entrevistaron justamente por el tema de las elecciones que estoy candidateando. Y un placer, un lujo, conversar con Russell en esa mesa, lindo, muy bien. Qué alegría tener personas, hermanos que tengan una discapacidad, sobre todo lo que ustedes tienen son las vivencias y eso tiene que entender el público que nos ve. En cualquier momento, no solamente nace con discapacidad, puede sobrevenir una discapacidad y tenemos que entender porque lo que hoy nosotros podemos pensar que no nos va a tocar, miren cómo estamos con la pandemia. No es un tema de dinero. Muchas gracias. Un placer, Alan. Muchas gracias, Mercedes. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Que estén bien. Hasta pronto. Chao, chao. Igualmente.